Hola, soy el profesor Sergio Braza Castillo. En esta clase veremos el tema falacias informales. Este tema es la continuación precisamente del tema anterior llamado falacias formales. Y bueno, en el libro de Lógica 2 podemos verlo el tema de la página 109 a la página 114. La idea existe en mostrando los diferentes tipos de falacias informales y sobre todo darte unos ejemplos para que quede un poco más claro, más allá de su propia definición. Iniciamos. Si una falacia formal deriva de una inconsistencia en el apoyo que las premisas otorgan a la conclusión, una informal, con el contrario, es el resultado de una inconsistencia en el contenido del argumento, en su relevancia, atinencia o pertinencia. Los errores que presentan las falacias informales no radican en la forma o estructura del argumento, sino en su contenido y en la relación que guardan con el contexto, ¿sí? Y bueno, dentro de las falacias informales podemos dividirlo en dos grupos: las falacias de irrelevancia y las falacias de ambigüedad. ¿Ok? Veamos las primeras, que de acuerdo con Irving Copy consisten en un argumento que descansan en premisas que no son pertinentes para su conclusión, por lo que no pueden establecer de manera apropiada su verdad. Sí, como lo hemos dicho en otras ocasiones, las falacias tienen el error argumental de que no tienen, sus premisas no dan soporte o no ayudan a sostener lo que es la conclusión del argumento. Y por eso es una falacia y es un argumento inválido, como lo hemos dicho anteriormente. Ok, las falacias de irrelevancia que estudiarás se clasifican en tres tipos: apelación a los sentimientos, referencia insuficiente y transferencia de propiedades. Aquí vamos a ver estos ejemplos y nos vamos a centrar específicamente en cada uno de ellos. Y vamos a empezar con las falacias de apelación a los sentimientos, que es el primer bloque de los tres que acabo de mencionar. Y como dice aquí, este tipo de falacias, la irrelevancia argumentativa consiste en tratar de conmover en lugar de convencer. O sea, vamos a tratar de convencer a la persona, pero a través del sentimiento, y no a través de lo que es la realidad y la verdad, sino voy a utilizar esa estrategia para convencer, pero más bien para convencer, pero a través del sentimiento. Aunque dice en lugar de convencer es conmover. Vamos a ver cómo es el primer ejemplo de este tipo de falacias. Bueno, la primera falacia de este estilo que tiene que referencia a lo que es el uso del sentimiento, está la apelación al temor, que se llama ad baculum. Y como dice aquí, el error de este razonamiento consiste en pretender que otro acepte nuestras razones sobre la base de las amenazas o la apelación a la fuerza. Es decir, yo en este ejemplo lo que busco es convencer a la persona, o más que convencer es prácticamente obligarlo, ¿sí?, sobre la base de una amenaza o a la fuerza. Es decir, aquí pues no entra el convencimiento como tal, sino más bien casi la obligación, porque estás prácticamente obligando a la fuerza de la persona a que acepte tu argumentación. Por eso se le llama apelación al temor. Este ejemplo, este tipo de falacias existen muchísimas, ¿no?, donde las personas prácticamente son obligadas más que convencidas, ¿no? Ok, otra falacia de apelación a los sentimientos es la apelación a la piedad, que se llama ad misericordiam. Esta falacia busca el consentimiento del otro y que acepte conclusiones mediante la apelación a sus fibras sensibles sin exponer razones suficientes. Por ejemplo, si vemos un ejemplo de las personas que, imagínate que van a meter a la cárcel a un padre de familia que tiene hijos y esposa. Y bueno, lo primero, si la persona que defiende a este padre de familia, entonces que este padre de familia, además de tener su familia, pues es una persona que ha asesinado a otras personas, o sea, tiene un historial muy negro, vende droga, bueno, hace muchísimas cosas malas, pero tú llegas y te dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que lo vayan a meter a la cárcel si este padre de familia tiene sus hijos y su esposa? ¿Quién los va a mantener? Entonces empiezan a utilizar ese tipo de estrategias o de falacias para convencer a través del sentimiento, es decir, a través de tenerle misericordia a las personas. Entonces yo utilizo esta estrategia para, a través del sentimiento del que me tengan lástima, o que tengan lástima, convencer a las personas, o que las personas hagan más que nada lo que yo les estoy diciendo, fuera de la razón de entender de que la persona en este ejemplo
pues cometió un delito y que tiene que pagar el delito, independientemente de que sea un padre de familia, ¿verdad? Sin embargo, es una persona que cometió un delito y que debemos de centrarnos precisamente en eso, y no en el hecho de que tiene una familia. Y obviamente pues lo primero que podríamos decir es que si se iba a dedicar a eso debe ser consciente de las consecuencias, ¿no? Pero obviamente este tipo de falacias se utilizan mucho en muchas personas a tratar de alguna manera de tocar las fibras sensibles de otras personas para que estas personas tengan o acepten la argumentación que se les está dando. Digan, bueno, pues voy a apelar a tu sentimiento, por el sentimiento voy a tener misericordia, y entonces voy a creer lo que tú me dices o te voy a decir lo que tú me estás diciendo, aunque en realidad no se está convenciendo como tal. Bueno, otra de las falacias que tiene que ver con la apelación a los sentimientos es apelación a la ignorancia, ad ignorantiam. Busca sostener su conclusión como válida solo sobre la base de que no hay, se desconoce o si no en las pruebas del opuesto. Y aquí, muy importante, porque muchas personas utilizan este tipo de recurso argumentativo, que es una falacia, para convencer a las personas cuando estas personas quizás no tienen el conocimiento suficiente, y a través de la manipulación y a través de saber que estas personas no conocen, pues los puedes engañar, ¿no? Un ejemplo aquí que viene en el libro: nadie ha demostrado que las sopas instantáneas causen cáncer por cocinarlas directamente en un vaso de plástico dentro del microondas. Por lo tanto, podemos seguir consumiéndolas. En este caso, para demostrar el error de razonamiento, bastaría el simple hecho de que existan estudios que demuestran la posibilidad de que el plástico en contacto con cierta fuente de calor causa cáncer. O sea, se puede dar ciertas argumentaciones, donde estas argumentaciones a lo mejor, quizás inclusive la persona que lo está haciendo, que en muchas ocasiones lo sabe, pues puede saber de que la otra persona desconoce del tema, desconoce lo que se está diciendo, y entonces empieza a dar una argumentación y ha de pensar al cabo que no sabe, y la otra persona pues se deja engañar, ¿no? Porque si tú no conoces, por ejemplo, del tema que se está hablando y estás aceptando lo que te está diciendo otra persona, pues entonces te estás dejando engañar, porque no estás buscando la información para saber si te están hablando con la verdad. Esto pasa mucho, tanto a la persona que abusa o que quiere manipular, como la persona que se deja manipular y que lo acepta como tal. Y esto tiene que ver con el análisis de las argumentaciones. Por eso es importante, y estamos conociendo las falacias, ¿sí? Y la apelación a la ignorancia pues es un gran ejemplo de lo que pasa en la vida común y en la vida real. Muy bien, el siguiente bloque de lo que son las falacias informales y que se llama referencia insuficiente, ¿sí? Que tiene que ver con las falacias de irrelevancia, ¿sí? Pues vamos a entrar con las referencias de referencia insuficiente. Vamos a ver qué tipo de falacias son para ver algunos de sus ejemplos, ¿no? Un criterio de suficiencia se asocia a la cantidad de información contenida en las premisas que debe satisfacer todo el peso de la prueba para arribar a la conclusión. En el caso de algunos argumentos, como la generalización apresurada, la petición del principio y la causa falsa, ¿sí? En la vida es muy común apoyarse en generalidades. Incluso las afirmaciones generales son muy importantes al momento de crear un argumento. Sin embargo, desde la perspectiva lógica debemos ser cuidadosos al validarlas y justificarlas. Vamos a ver algunos ejemplos de las falacias de referencia insuficiente, ¿sí? Y entramos con la generalización apresurada, ¿sí? Y aquí podemos encontrar el ejemplo que lo dice. La falacia de generalización apresurada, también conocida como accidente inverso, se comete cuando sacamos conclusiones generales a partir de un solo elemento o de algunos cuantos elementos del conjunto, ¿sí? Sí, o sea, cuando generalizamos, por ejemplo, si observamos a un miembro de una familia que a lo mejor es muy desasiado, que es muy grosero, y no conocemos el resto de la familia, pero nosotros queremos generalizar, entonces podríamos decir, no, pues si tú eres así, esa persona es así, pues el resto de tu familia es igual. Esa es una falacia de generalización apresurada, porque con base en la característica de un elemento, de una persona, de algún efecto de algo, nosotros podríamos generalizar y atribuirlo a los demás, o al resto del universo, o al resto de las personas, o al resto de las cosas que son exactamente igual a la experiencia de lo que estamos observando en un solo individuo o en una sola situación. Entonces esto sucede mucho y tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas personas pueden argumentar de manera generalizada por el hecho de que vean el caso en una sola persona o en una sola situación. Y nosotros tenemos que analizar bien este tipo de argumentación y no caer en ese tipo de manipulaciones. Es muy importante, ¿no? Bueno, checamos la siguiente falacia,
generalización indiscriminada. Esa falacia de presuposición ocurre cuando aplicamos una regla general a un caso particular, o sea, de lo general a lo particular. Es decir, no se discrimina el sujeto en la generalización y se da por hecho de que posee las cualidades o características del género. También se conoce como sofisma de accidente o dictos simpliciter. Recordarás que ya lo mencionamos en la lectura del amor, que en el amor es una falacia, una lectura que viene aquí en el libro, bueno, pero nos vamos a centrar en un ejemplo, ¿no? De este tipo de falacia que se llama generalización discriminada. Las aves vuelan, los pingüinos son aves, pues entonces los pingüinos vuelan. Estoy tomando de un universo de todas las aves, ¿sí? Entonces me voy al caso particular de un pingüino que es un ave también. Te digo, pues si las aves vuelan, pues entonces el pingüino va a volar. Esto es un ejemplo de generación indiscriminada porque de lo general, de las características generales de las aves en este caso, como yo digo que vuelan, entonces quiere decir que sí, esa ave va a volar. Y resulta ser que el pingüino no vuela, pero se considera un ave. Es un error, ¿sí? Entonces, es como, ahorita se me viene a la mente un ejemplo de que cuando dicen, sobre todo las mujeres, todos los hombres son iguales. ¿Sí? Es un ejemplo. Tú eres hombre, entonces eres igual. Cuando se refiere de una manera a lo mejor discriminatoria, decir que hacen las cosas mal o que son infieles o ese tipo de cosas, bueno, muchas veces se repite ese tipo de ejemplos, todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces, si tú eres hombre, tú eres igual. Y esa es una generalización indiscriminada. Y obviamente que es una argumentación pues totalmente falsa, una falacia, ¿no? No podemos creer eso, pero sin embargo, hay gente que sí lo cree, ¿no? La falacia de petición de principio. La petición de principio se realiza cuando la conclusión se incluye en las premisas anteriores de manera implícita o explícita. Sí, aquí veo un ejemplo. La clonación es algo antinatural porque va en contra de la naturaleza. Es como una especie, es muy parecida a una falacia que vamos a ver más adelante, pero dice aquí que la conclusión, entonces, que aquí dice va contra la naturaleza, está inmiscuida también en las premisas, explícita e implícitamente. Entonces, si dice que la clonación es algo antinatural, es decir, no es natural, entonces, ¿por qué? Porque va contra la naturaleza, pues estamos de alguna manera redundando, ¿no? Y este tipo de argumentación, que es algo parecido a otro que vamos a ver, otro tipo de falacia que vamos a ver adelante, pues es más o menos de que estamos redundando, estamos hablando en la conclusión, las premisas vienen incluidas en la conclusión y esto de alguna manera pues no es correcto, ¿sí? Por eso damos este ejemplo, la clonación es algo antinatural porque va en contra de la naturaleza. Bueno, podríamos decirlo de otra manera y ya no fuera una falacia. La clonación es algo antinatural porque provoca daño a los seres vivos, vamos a decir, ¿no? Entonces ya no será una falacia de petición de principio. Pero aquí lo que pasa es que se repite, en la premisa se repite, la conclusión y la premisa se repite lo mismo, se redunda, pues, ¿de acuerdo? Ok, entonces la clonación es algo antinatural, es la premisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza de la conclusión. De alguna manera entonces hay un choque con las mismas, vamos diciendo palabras si no fuéramos así de manera muy general. Bueno, y sigue el círculo vicioso, que para este ejemplo es muy parecido al anterior. Tengo aquí preparado algo para explicar un poco el círculo vicioso. Bueno, vamos a ver si tenemos por aquí. Mira. Se trata de un argumento erróneo relacionado con la petición de principio, muy parecido. También se le llama dialelo o petición indirecta de principio. El error cometido yace en intentar demostrar que una proposición P es aceptable porque P lo es, pero con una serie de premisas intermedias que nos lleva al origen. Por ejemplo, P es aceptable porque Q es aceptable, Q es aceptable porque M es aceptable, M es aceptable porque P es aceptable, y cae como una especie de círculo de estar redundando y redundando, muy parecido a la petición de principio, pero creo que es mejor si damos un par de ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, en este tipo de ejemplo, lo señalo aquí, vamos a hacer aquí. Dice, las cerámicas se rompen fácilmente porque es frágil, ¿sí? Como que no es necesario ser tan específico porque ya lo estamos diciendo anteriormente, por eso le digo que se parece mucho a la petición de principio. O este ejemplo también, que dice, la gasolina arde porque es inflamable. Bueno, pues es igual. Si es inflamable, pues si arde, es obviamente que es inflamable, pues como que está de más.
¿De acuerdo? Continuando con las falacias de irrelevancia, vemos en el tercer bloque, que son las falacias de transferencia de propiedades, ¿sí? Y como lo dice aquí, lo vamos a leer un poquito. En este tipo de falacia, las premisas, en lugar de ofrecer fundamentos para la conclusión, desvían o transfieren inapropiadamente la atención hacia los sujetos, de los cuales se pretende refutar o sustentar lo afirmado. En ese sentido, se ataca a la persona que hace la afirmación y no se apela a la autoridad o a la mayoría. Vamos a ver para entender mejor ese tipo de falacia de transferencia de propiedad. Yo creo que los ejemplos van a ser los que nos van a permitir dar más claridad de lo que es ese tipo de falacia. Y bueno, está el ataque a la persona, que es una falacia que se llama ad hominem y que tiene cierta característica: intentar convencer o persuadir de la falsedad de la conclusión del otro. Ataca a quien emite el argumento por sus características o circunstancias personales y no al argumento mismo. Eso es a menudo en la publicidad política. Pasa mucho que cuando las personas ya no tienen manera de defender una postura, lo que hacen es atacar a quien está dando el argumento, en este caso el argumento que verdaderamente tiene más fuerza. Entonces, como yo ya no tengo argumentos, entonces yo me voy directamente a atacar a la persona. Me fijo en la persona, me fijo en su manera de ser, ataco inclusive a su familia, me refiero verbalmente, ¿no? Que estoy tratando de hacer menos a esa persona. Pasa mucho una discusión verbal, sobre todo una discusión argumental, pues pasa mucho. Cuando yo ya no tengo argumentos porque me desarmó la otra persona argumentalmente hablando, entonces yo me dirijo directamente a atacar a la persona, directamente, porque yo ya no tengo argumentos para defender lo que está defendiendo. Y eso se llama ataque a la persona. Vamos con el siguiente: apelación a la autoridad, ad verecundiam. Okay. Busca fundamentar una conclusión o aserción en la autoridad. Fama, reconocimiento, cualidades de experto de alguien, pero sin ofrecer razones y sin que tenga autoridad sobre el campo de la conclusión o aserción. Y vemos el ejemplo aquí porque creo que es muy claro y que nos puede dar prácticamente el sentido de esta falacia, apelación a la autoridad. Rafa Márquez anunciando rastrillos y cremas para rasurar. Él es una autoridad en fútbol, no así en la evaluación de productos cosméticos. O sea, muchas veces, por ejemplo, la publicidad o los medios, las marcas o las empresas, pues buscan la imagen de aquel personaje o aquella mujer u hombre que tiene mucha publicidad y que atraen a las masas, y dicen, bueno, vamos a mostrar esta va a ser nuestra imagen, porque a través la persona va a decir, bueno, si él lo usa y yo lo admiro o yo la admiro, pues entonces a mí me conviene, porque independientemente sin saber si es un buen producto o no. Esto pasa mucho, por eso lo utilizan este tipo de estrategias, sobre todo en la publicidad, ¿no? Si vemos artistas, modelos, vemos personajes de buena apariencia, tanto hombres como mujeres, ¿por qué? Y sobre todo de popularidad, porque así podemos convencer a las personas o a la gente de decir, pues si él lo usa y yo lo admiro o la admiro, entonces yo lo voy a usar independientemente si es un buen producto o no. Y esto pasa mucho, y aunque ustedes digan, pero ¿cómo puede ser eso? Pues sí, ocurre. Sí, verdaderamente ocurre, y hay que tener pues nosotros también el criterio de decir, bueno, independientemente de que lo use él o ella, bueno, yo tengo que fijarme si es un buen producto, ¿sí? Ok, otro ejemplo es apelación a la mayoría. Ad populum. Ad populum. Ad populum significa el pueblo, es decir, a la gente en general. Busca validar la conclusión asumiendo que esta o las premisas son verdaderas en virtud de que, y solo en virtud de que un gran grupo de personas lo acepta como ciertas. Sí, por ejemplo, podemos decir que si mucha gente consume cierto producto, por el hecho de que mucha gente consume cierto producto no quiere decir que sea el mejor. Quizás el que tiene más publicidad o el que tiene mayor estrategia de mercado para poder atraer a las personas, pero no necesariamente es el mejor. Claro que esas personas dicen, pues, oye, miles de personas utilizan el producto, quiere decir que yo soy el mejor, cuando en realidad no es así. Y no podemos darle la razón a una persona porque diga que todo el mundo lo hace, ¿sí? Eso pasa mucho, ¿no? Queremos justificar o argumentar o sostener nuestra argumentación o nuestra postura o nuestra tesis diciendo muchas veces o utilizando este tipo de falacias. ¿Sabes qué? Pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Cuando sabemos que eso no es un argumento sólido como para sostener una postura, ¿no? Bueno, continuamos. Y bueno, algunas
otras más falacias de irrelevancia. La causa falsa es muy interesante. Esta falacia se hace presente cuando se toma un efecto como resultado de una causa que no es la causa real. Resulta un error de argumentación bastante obvio dar como razón algo que en realidad no lo es. Un claro ejemplo, oye, pues la otra vez comí unos tamales de elote y me quedaron mal, ¿no? Pues todos los tamales de elote caen mal porque me enfermé por los tamales de elote. O sea, ¿sí me explico? O sea, podemos atribuir nuestro problema al hecho de que hayamos comido algo por el simple hecho de que lo comimos y sin investigar. O que decimos, por ejemplo, llega una persona que a lo mejor no nos cae bien o no tenemos una buena relación con ella y decimos, ya vino y va a echar a perder todo. O ya vino esta persona, vino él y va a echar a perder todo. Sí, no podemos atribuir el hecho de que venga una persona para decir que nos va a ocurrir algo a nosotros. Eso se le llamamos causa falsa. O el hecho de que yo comí algo no quiere decir que a todos les va a caer mal. Puede ser que el alimento esté mal, sí es cierto, pero no podemos atribuirle directamente a eso, sino nada más por el hecho de decir que me enfermé quizás fue ya la gota que derramó el vaso, lo que yo comí, por ejemplo, y en realidad lo que está pasando es que yo ya traía algo previo, ¿no? Entonces, cuando atribuimos una situación, por ejemplo, si yo estoy haciendo el examen y lo repruebo, no, es que es culpa de fulanito, de tal, porque no me cae bien. Pues, ¿qué relación tiene eso con lo otro? No hay ninguna relación. Y eso es una causa falsa. Cuando nosotros queremos relacionar una cosa con otra o justificar, cuando en realidad no tiene ninguna relación. ¿Sí? Bueno, aquí viene un ejemplo, de hecho, de lo que les dije. Cuando dice ahí, en este ejemplo, cuando coloquemos los tamales dentro de la olla, es imperativo que lo haga solo una persona, ya que si dos o más colocan los tamales, esto no se cuece. Fíjense bien. Ahora estamos en un ejemplo de tamales, ¿no? O sea, si está atribuyendo a que no se van a cocer los tamales por el hecho de que tiene que ser cierto número de personas, cuando eso no tiene nada que ver. A eso se le llama causa falsa y esto pasa mucho. Y tenemos que analizar bien la argumentación de las personas cuando están utilizando este tipo de estrategias argumentales. Que recordemos que una falacia puede lograr convencer a las personas si no analizan bien lo que le están diciendo. Por eso es importante que no atribuyamos o que nos fijemos muchas veces cuando no tiene relación una cosa con la otra. No tiene nada que ver. ¿Sí? Y hay que fijarnos en eso. Muy bien. Analogía falsa. Esto también pasa mucho. Regresando a la falacia y la analogía que se toma como referencia parece evidente. La falacia se presenta cuando la comparación parece válida, pero en el hecho no lo es. Y vamos a ver un ejemplo de analogía falsa. Quien sabe llevar la economía en su casa, sabe llevar la economía del país. Fíjense bien lo que está diciendo. Una analogía, pues si tú eres un buen economista en tu casa, pues quiere decir entonces que vas a ser un buen economista en tu país. Y eso no tiene ninguna relación. Esa analogía que se está haciendo, esa comparación, en realidad, pues no puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. La base de la falacia está en suponer que las semejanzas entre dos cosas abren la posibilidad de que compartan todas las demás propiedades. Es decir, si eres exitoso en tu casa en la economía, pues entonces vas a ser exitoso si eres encargado de la economía del país. No, eso es una analogía falsa y no podemos sostener una argumentación diciendo las cosas de esa manera. No podemos decir que porque es algo semejante quiere decir que va a funcionar igual. No. Muy bien. Por otro lado tenemos otra falacia que se llama pregunta compleja. También muy interesante. Esta falacia informal ocurre cuando se hace una pregunta que se asume como verdadera alguna de las preguntas que se encuentran en la misma pregunta. Que se asume como verdadera alguna de las premisas que se encuentran en la misma pregunta. El periodismo amarillista es un ejemplo del uso de la pregunta compleja. Por ejemplo, ¿de qué denominación son los billetes que aceptó el árbitro del partido como soborno? Fíjense bien cómo hay una manipulación. Claramente se recurre a una pregunta tendenciosa que afirma algo. O sea, en la pregunta, que le llamamos pregunta compleja, en esta pregunta compleja, lo que se está haciendo es, además de preguntarse, se está afirmando que el árbitro recibió un soborno. ¿Sí? Entonces, claramente se recurre a una pregunta tendenciosa que afirma algo, que el árbitro aceptó un soborno, al preguntar por algo relacionado con eso que se asume. O sea, la pregunta compleja muchas veces lleva una dirección de afirmar algo para de alguna manera encubrir a través de una pregunta una afirmación, ¿no? Y esto también es una estrategia que utilizan mucho, sobre todo los medios de comunicación. Bueno, pues con esto
explicamos lo que son las falacias de relevancia. Sí, me regreso un poquito hacia atrás y lo fuimos explicando algunas una por una, tratando de ser un poco explícitos, sobre todo con ejemplos, pero recordemos nada más para hacer una breve recapitulación. La falacia de relevancia, ¿sí?, que acabamos de ver, son la operación a los sentimientos, la referencia insuficiente y transferencia de propiedades. Y este sería el tema que vimos a partir de la página 109 hasta la página 114. Bueno, nos vamos al blog www.sergiohuastese.wordpress.com. Aquí en el blog van a encontrar la publicación de falacias informales. Les puse un mapa mental donde viene información de manera general del tema que se explicó. En realidad, el año pasado fue una tarea. Para esta ocasión solamente se los haré para que lo complementen de la información que tienen, pero no es la tarea. Igualmente, aquí se encuentra la lectura de lo que se vio en el tema de este video para que ustedes puedan revisar la información. Por otro lado, esta semana vamos a tener directamente ya lo que es el examen de lógica. El examen de lógica de la unidad 2 sería para que por favor pues, lo realicen. Pues van a tener viernes 8 de abril. Entonces, también de igual manera van a observar que pues van a hacer 3 tareas en total, y con el examen sería la cuarta actividad, de tal manera que ya tendríamos la evaluación con 3 tareas, un examen, y sería nuestra asistencia el día 4 de abril. Como saben, las asistencias las pueden poner de manera virtual y con participación de manera virtual. Esto es, si ustedes comentan el video en YouTube, ¿sí?, antes del día del martes 5, es decir, hasta el día 4 de abril, tendrán como opción tanto asistencia virtual como participación virtual, siempre y cuando esa participación hable del tema del video y sea algo suficiente, ¿no? Porque a veces me ponen una palabrita, me ponen un renglón y eso no es suficiente como participación. Entonces, a manera de resumen, pues tenemos 3 tareas. Tenemos el examen a revisarlo a más tardar el día 8 de abril, que es viernes, entregarlo, y la asistencia, que puede ser de manera virtual o con participación, hasta el día 4 de abril, que viene siendo lunes. Pues cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense conmigo a mi correo sergiobarraza@uas.edu.mx. Soy el profesor Sergio Luis Barraza Castillo. Hasta pronto.